Hola a todos, bienvenidos de nuevo a una sesión de vídeos relacionadas con estadística. Durante este vídeo haremos una introducción a la inferencia estadística y al muestreo. Recordemos que el objetivo de la estadística es generar modelos estadísticos que de alguna u otra forma expliquen los fenómenos reales. Esto incluye el análisis de datos, estudios de probabilidad y por último la inferencia. El conjunto de estos tres temas nos permite crear un puente entre los modelos estadísticos y el fenómeno real para responder preguntas como... De nuevo, recordemos que el objetivo principal de la estadística es generar modelos que expliquen fenómenos reales que no podemos explicar utilizando modelos determinísticos. Para ello hemos tenido que estudiar el análisis de datos, probabilidad y ahora comenzaremos el estudio de la inferencia. La unión de estos tres bloques nos permite crear un puente entre los modelos estadísticos y los fenómenos reales y de esta forma responder preguntas como ¿por qué sucede algo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo está sucediendo o cómo está funcionando este proceso? Definamos primero qué es la inferencia por medio de un ejemplo. Supongamos que tenemos una caja de muchos resistores. Se supone que todos estos resistores son iguales. Sin embargo, no conocemos cuál es el valor de ese resistor. Además, como no pueden ser exactamente iguales, entonces habrá una variación entre ellos que de hecho se llama la tolerancia de los resistores. Por lo tanto, lo que buscaremos es determinar valores característicos de este conjunto, llámese la media o la desviación estándar. Tomaremos de esta caja una muestra, por ejemplo, de 4 elementos. Medimos cada uno de estos elementos y encontramos que el primero tiene una resistencia de 4400 ohmios, el segundo de 4776, el tercero 4512 y el último de 4830. Como podemos ver, no todos tienen la misma resistencia. Pues utilizaremos este conjunto de resistores que llamaremos muestra para determinar o para estimar cuáles serían las características de la población, es decir, de todos los resistores que están dentro de la caja. Definamos ahora lo que es la inferencia estadística. Primero podríamos definir solo inferencia, que es llegar a la conclusión de algo utilizando la evidencia y el razonamiento. Por lo tanto, la inferencia estadística es el conjunto de teorías, métodos y prácticas estadísticas para formular juicios sobre los parámetros de una población, confiando en sus relaciones estadísticas que llamaremos estadísticos. Y esto está basado generalmente en un muestreo aleatorio. Si lo comparamos con el punto de vista de un razonamiento tradicional, tendríamos que en el razonamiento tradicional tenemos leyes físicas y a partir de esas leyes físicas conocidas nosotros desarrollamos un producto o podríamos estimar cuál es el comportamiento de aquel sistema o proceso. Sin embargo, cuando no conocemos esas leyes físicas o son muy difíciles de interpretar por la complejidad del problema, recurrimos a un razonamiento estadístico, que consiste en que tomamos una muestra y a partir de la muestra, mediante la inferencia estadística, buscaremos aprender algo sobre la población. Ahora miremosla desde otro punto de vista. Tenemos una población infinita o simplemente muy grande. Esta población tiene unas características o parámetros. Podríamos decir que es la media o la desviación estándar. Estos parámetros son desconocidos. Lo que haremos sería entonces tomar un subconjunto de esta población y lo llamamos muestra. Esta muestra la podemos repetir, es decir, tomamos otro subconjunto de forma aleatoria y sería nuestra segunda muestra. Y este procedimiento lo podemos repetir muchas veces. Para que estos subconjuntos sean realmente muestras, deben cumplir unos requisitos. Uno de ellos es que estos subconjuntos son independientes, pero además que la función de distribución de estos subconjuntos o de estas muestras sean semejantes entre sí
y por lo tanto semejantes a la población también. Como estas muestras las conocemos, son un subconjunto finito de datos, podemos calcular algunas medidas de centralización y dispersión como vimos al principio del curso. Pueden ser la media y la desviación estándar. Como los datos son aleatorios, pues tendríamos una media y una distribución típica para cada una de las muestras. El objetivo de la inferencia estadística es que a partir de aquellos datos que hemos tomado de la muestra y que hemos llamado estadísticos, podamos decir algo acerca de las características de la población a las que llamaremos parámetros. Echemos un vistazo a los nuevos términos que hemos encontrado. Población es el conjunto de individuos u objetos de interés. Muestra es el conjunto de datos recopilados de una población por un procedimiento definido. Es decir, la muestra es una selección aleatoria de la población. Estadístico es la medida de algún atributo o característica de la muestra, mientras que parámetro es una medida también, pero es única de un atributo de la población. Tenemos como estadísticos la media y la desviación típica de la muestra, pero también podemos tener como parámetros la media y la desviación típica, pero en este caso de la población. Finalmente, entonces podemos definir la inferencia estadística como el procedimiento para estimar un parámetro de la población utilizando el estadístico correspondiente de la muestra. Para cumplir con este objetivo necesitamos estudiar estos estadísticos. Como hemos dicho, los estadísticos vienen de muestras que son aleatorias, por lo tanto estos estadísticos también son aleatorios, o sea, son variables aleatorias. Como son variables aleatorias, es necesario estudiar el comportamiento de estos estadísticos. Es decir, es necesario conocer cuál es su distribución de probabilidad y qué relación tienen con la distribución de la población. De esta manera, el objetivo de esta sección es analizar y estudiar la distribución muestral o la distribución de la muestra.